Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia, con Raúl Núñez. Imagina una ciudad que se cree eterna, una ciudad que ha sobrevivido a terremotos, plagas, traiciones y al paso inexorable de más de 1000 años. Imagina que estás de pie sobre unas murallas tan colosales que parecen construidas por titanes, mirando hacia el horizonte. Y lo que ves no es un amanecer, sino el brillo de miles de antorchas y el rugido de los primeros cañones que cambiarán la historia de la humanidad para siempre. Hoy vamos a viajar al martes 29 de mayo de 1453. Hoy vamos a diseccionar uno de los momentos más sísmicos de nuestra historia, la caída de Constantinopla. Hoy hablamos de la muerte del Imperio Romano de Oriente, del ascenso imparable del Imperio Otomano y de cómo el mundo occidental recibió su primer y más brutal aviso. Prepárate, porque las puertas de Bizancio están a punto de ceder. Para entender por qué el mundo tembló con la caída de esta ciudad, de una simple ciudad, tenemos que viajar al origen de ello. Constantinopla no era solo un puerto comercial importante, era la Nueva Roma. En el año 330 después de nuestra era, el emperador Constantino el Grande decidió que la vieja Roma estaba demasiado lejos de las fronteras conflictivas y de las rutas comerciales ricas. Así que movió la capital del mundo occidental al este, a la antigua colonia griega de Bizancio. Cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó en el año 476, devorado por las tribus germánicas, el imperio no murió, simplemente siguió respirando, pero en el este. Durante siglos, mientras Europa occidental se sumía en la fragmentación feudal de la Alta Edad Media, Constantinopla era la ciudad de las maravillas. Tenía acueductos gigantescos, baños públicos, hospitales, la universidad más antigua de Europa y, por supuesto, la Basílica de Santa Sofía, la iglesia más grande del mundo cristiano. Eran los romanos. Ellos se llamaban a sí mismos romanos, Romaioi, no bizantinos. Pero si saltamos a nuestro año, al que nos ocupa, 1453, esa gloria era solo un espejismo. Pero ¿cómo un imperio que controlaba el Mediterráneo acaba acorralado, quedó en sola ciudad? Pero fue una muerte lenta, provocada por guerras en dos frentes. Por un lado, por el este, estaban los persas y los árabes, y por el oeste, búlgaros y eslavos. Pero el golpe de gracia, la herida mortal de la que Bizancio jamás se recuperó, no se la asestó el Islam, no, se la asestaron sus hermanos en Cristo. Hablamos del año 1204, de la infame Cuarta Cruzada. Esta expedición fue convocada por el Papa para recuperar Jerusalén. Pero los cruzados, liderados por nobles francos y financiados por la República de Venecia, que lo que quería realmente era eliminar a su principal competidor comercial, se desviaron un poquito de su objetivo. En lugar de ir a Tierra Santa, asediaron Constantinopla. Lo que siguió fue uno de los saqueos más brutales de la historia medieval. Durante 3 días, los caballeros cristianos masacraron a ciudadanos, violaron a monjas en los altares, fundieron obras de arte invaluables de la antigua Grecia y profanaron tumbas imperiales. La ciudad quedó en ruinas. Y aunque los bizantinos lograron expulsar a los occidentales medio siglo después, en 1261, el alma del imperio estaba rota. Las arcas estaban vacías, sus territorios en Anatolia quedaron desprotegidos. Y lo más trágico, nació un odio profundo, visceral,
entre los cristianos ortodoxos de Bizancio y los católicos de Occidente. Un cisma emocional que 2 siglos después dictaría su sentencia de muerte. Mientras Bizancio se desangraba y perdía territorio tras territorio, en las polvorientas llanuras de Anatolia, una tribu de turcos nómadas comenzaba a organizarse. Eran los otomanos. A diferencia del moribundo imperio bizantino, los otomanos eran dinámicos, agresivos, estaban brillantemente administrados. Década a década iban devorando los restos del imperio bizantino en Asia Menor. Luego cruzaron Europa, conquistando los Balcanes. Para el siglo XV el mapa era dramático. El Imperio Otomano era un inmenso mar y Constantinopla era solo una minúscula isla en medio de ese mar. Y en 1451, al trono de este imperio emergente, sube un joven de 19 años. Su nombre era Mehmed II. En Europa, e incluso en la corte otomana, muchos respiran aliviados. Creían que Mehmed era un niño inexperto, caprichoso, incapaz de gobernar. El propio emperador bizantino intentó chantajearlo diplomáticamente, eso sí, en sus primeros meses de reinado. Fue el peor error de cálculo de la historia diplomática. Mehmed no era un niño asustado, era un genio calculador y despiadado. Para asegurar su trono, la primera orden que dio al ser coronado fue ejecutar a su hermano pequeño, un bebé, mientras su madre lo bañaba. Así de implacable era. Pero también era un erudito, un príncipe del Renacimiento, no podía ser de otra manera. Hablaba fluido turco, persa, árabe, griego, serbio e italiano. Se rodeaba de filósofos italianos y astrónomos árabes. Leía apasionadamente sobre Alejandro Magno y el Imperio Romano. Y tenía una obsesión que le quitaba el sueño: Constantinopla. Para Mehmed, tomar la ciudad no era solo una conquista estratégica, era una profecía islámica y un destino casi personal. Quería ser el soberano universal. Si esa era la capital del mundo, él tenía que poseerla. A finales de 1452, Mehmed dejó clarísimas sus intenciones. Ordenó construir, a un ritmo frenético, una inmensa fortaleza en el lado europeo del Bósforo, a pocos kilómetros de Constantinopla. La llamó Rumeli Hisari, que en turco significa la fortaleza de Rumelia. Pero los lugareños la llamaron por su nombre no oficial, Bogarkesen, es decir, el cortacuellos. Quien quisiera pasar por el estrecho marítimo tenía que pagar peaje a Mehmed o sus barcos serían hundidos. El bloqueo había comenzado. El lobo estaba solo enseñándolos de... Dentro de Constantinopla, mientras tanto, el ambiente era de terror y melancolía a partes iguales. Gobernaba el emperador Constantino XI Paleólogo, un soldado veterano, pragmático y valiente. Él no se engañaba, sabía que el final estaba cerca. La ciudad que le tocaba defender era una ciudad fantasma. De los 500.000 habitantes que tuvo en su apogeo, apenas quedaban 50.000. Regiones enteras dentro de la ciudad estaban abandonadas, llenas de ruinas y campos de cultivo. Y para defender los 20 kilómetros de perímetro de la ciudad, Constantino hizo un censo militar. El resultado fue escalofriante. Apenas disponía de 4.900 soldados bizantinos y unos 2.000 extranjeros. 7.000 hombres frente a la maquinaria de guerra más grande de la época. Su única esperanza residía en la piedra, las legendarias murallas de Teodosio.
Construidas en el siglo V, estas fortificaciones protegían el flanco terrestre de la ciudad de Constantinopla. Eran una auténtica obra maestra de la ingeniería militar. Constaban de 3 líneas diferentes de defensa. Primero, un foso profundo de unos 20 metros de ancho que podía inundarse. Detrás, un muro exterior de aproximadamente 8 metros de alto. Y tras este, la muralla interior, una mole de 12 metros de altura y unos 5 metros de grosor, todo erizado de torres cada 50 metros aproximadamente. Durante 1000 años, los hunos, los árabes, los búlgaros, los rusos, todo el que se aproximaba se acababa estrellando y desangrando contra esos muros. Aún así, en enero del año 1453, en Constantinopla, hubo un pequeño rayo de esperanza. Llegó a la ciudad Giovanni Giustiniani Longo, un noble genovés y el que estaba considerado como el mayor experto en defensa de asedios de su tiempo. Trajo consigo a unos 700 soldados profesionales, eso sí, equipados con armaduras completas y armas de fuego. Constantino, aliviado, le entregó el mando de la defensa terrestre. Giustiniani organizó a los hombres, reparó grietas y, sobre todo, infundió valor a una población aterrorizada. Pero, ¿dónde estaba el resto de Europa? ¿Por qué habían dejado sola a Constantinopla? Constantino XI había suplicado ayuda al Papa Nicolás V. El Papa puso una sola condición: la Iglesia Ortodoxa Bizantina debía someterse a la autoridad de Roma, a su autoridad, y por lo tanto terminar con el cisma. Desesperado, Constantino aceptó y forzó una misa de unión en Santa Sofía. La reacción en las calles fue de una auténtica revuelta. El trauma del saqueo cruzado de 1204 que os he contado antes seguía muy vivo. El clero ortodoxo boicoteó esa unión. El meacaduque, Lucas Notaras, el segundo hombre más poderoso del imperio, pronunció una frase que pasaría a la historia de la infamia. Es preferible ver el turbante turco en medio de la ciudad que la tierra latina. Bueno, pues bien, en abril de 1453, Dios, el destino, Goku o Shin-chan le concedió su deseo. Las vanguardias otomanas aparecieron en el horizonte. Mehmed II plantó su tienda roja y dorada frente a las murallas de Teodosio. Traía consigo un ejército de entre 80.000 y 100.000 hombres. Finalmente, el 6 de abril de ese 1453, comenzó el asedio. Mehmed trajo consigo un arma que cambiaría las reglas del juego y volvería obsoletas las fortificaciones medievales: la pólvora pesada. Semanas antes, un ingeniero húngaro llamado Urbano o Orbán, dependiendo de las fuentes, se había presentado ante el emperador Constantino ofreciendo sus servicios para fundir cañones. Bizancio, en la ruina, no pudo pagarle ni proporcionarle los materiales. Urbano se fue al campamento otomano. Mehmed le preguntó: ¿puedes hacer un cañón lo bastante grande como para derribar las murallas de Constantinopla? Y Urbano respondió que sí. El resultado fue una monstruosidad de bronce llamada la Basílica. Medía unos 8 metros de largo y disparaba bolas de piedra de más de 500 kilos a más de 1,5 kilómetros de distancia. Se necesitaron tan solo 600 bueyes y cientos de hombres solo para transportarlo.
El bombardeo fue incesante. Durante casi 2 meses, día y noche, los inmensos cañones turcos martilleaban las murallas milenarias. El impacto psicológico en la población, os podéis imaginar que fue devastador. Las campanas de las iglesias sonaban constantemente, ahogadas por las explosiones. Sin embargo, por las noches, Justinian y los ciudadanos, hombres, mujeres y niños, salían a reconstruir las brechas usando sacos de tierra, madera, piedras, lo que tuvieran. La tierra blanda absorbía los impactos de bala mejor que la piedra rígida. Las murallas, a duras penas, consiguieron aguantar. Por mar las cosas también parecían frustrar a Mehmed. Constantinopla estaba flanqueada por el mar de Mármara y por una entrada de agua llamada el Cuerno de Oro. Para proteger este puerto natural, los bizantinos habían tendido una cadena gigantesca de hierro a través del agua, impidiendo que los barcos turcos atacaran las murallas marítimas, que eran mucho más débiles. El 20 de abril, 3 galeras genovesas y un transporte bizantino que traían trigo y armas lograron abrirse paso a través de toda la flota otomana, luchando a brazo partido y entrando en ese Cuerno de Oro. Mehmed, observando desde la orilla, estaba tan furioso que metió su caballo en el mar hasta la cintura, gritando maldiciones a su almirante. Le llamó de todo menos bonito. Esa misma noche, Mehmed concibió uno de los planes tácticos más audaces y locos de la historia militar. Y es que si esa cadena impedía entrar por mar, bueno, pues entrarían por tierra. Mehmed hizo talar un bosque entero. Construyó una calzada de madera, la engrasó con grasa animal y durante la noche del 22 de abril de 1453, miles de soldados otomanos y bueyes arrastraron más de 70 barcos de guerra por encima de una colina de 60 metros de altura. Todo lo deslizaron hacia el interior del Cuerno de Oro. Al amanecer, los defensores bizantinos miraron al agua y se quedaron petrificados. El enemigo estaba dentro. La ciudad estaba rodeada en un cerco absoluto. Los suministros se habían acabado. El hambre comenzó y entonces empezaron los presagios. A finales de mayo, un eclipse lunar sumió a la ciudad en la más absoluta oscuridad. Al día siguiente, una extraña niebla envolvió la cúpula de Santa Sofía, iluminándose con un extraño resplandor rojizo que parecía subir hacia el cielo. Para la supersticiosa población medieval de la ciudad, el mensaje estaba claro. El Espíritu Santo había abandonado Constantinopla. Oye, qué majo el Espíritu Santo. Este no era como lo de los capitanes del barco, que era el último en abandonar. Él se piró primero. Llegamos al 28 de mayo. El campamento otomano se ilumina con miles de hogueras. El estruendo de los tambores de guerra y los gritos de los soldados prometiendo el saqueo llenan el sonido, el silencio de la noche. Dentro de la ciudad, en Santa Sofía, se celebra una última misa. Por primera y última vez, católicos genoveses y ortodoxos griegos rezan juntos, unidos frente al abismo. El emperador Constantino pide perdón a todo aquel al que haya podido ofender y comulga. Luego monta a caballo y se dirige a las murallas. A la 1:30 de la madrugada del 29 de mayo comenzó el asalto final.
Fue un ataque en tres oleadas. Primero, los Basizazuks, algo así, que eran unas tropas irregulares lanzadas como carne de cañón para agotar a los defensores. Lucharon durante más o menos 2 horas y fueron rechazados. Luego, las tropas regulares de Anatolia atacaron. De nuevo, la disciplina de Giustiniani repelió ese asalto. Mehmed estaba furioso, os podéis imaginar, y jugó su última carta. Soltó a los genízaros. Eran la guardia personal del sultán, soldados de élite, máquinas de matar criadas desde niños para la guerra. Avanzaron en silencio perfecto, a un ritmo hipnótico, hasta chocar con las líneas bizantinas. El combate fue cuerpo a cuerpo, brutal, desesperado, y entonces la balanza de la historia se inclinó por dos accidentes funestos. En medio de la confusión se descubrió que una pequeña puerta peatonal en la muralla, llamada Kepkorta, había quedado accidentalmente sin cerrojo. Un puñado de turcos entró por ella, subió a una torre y desplegó la bandera del sultán. El pánico, como os podéis imaginar, empezó a extenderse al ver la media luna ondeando sobre la muralla. Pero el golpe fatal ocurrió en la barricada principal. Giovanni Giustiniani, el héroe de la defensa de Constantinopla, recibió un disparo, o una metralla, que le perforó la armadura. Herido de muerte, sangrando copiosamente, exigió a sus hombres que lo sacaran del campo de batalla. Constantino le rogó que se quedara, sabiendo que su marcha hundiría la moral. Pero Giustiniani no podía mantenerse en pie y no quería morir en primera línea. Al ver a su comandante retirarse, las tropas mercenarias genovesas rompieron filas y huyeron presas del pánico hacia los barcos. La línea de defensa se había desmoronado. Los genízaros irrumpieron como una riada imparable a través de las brechas. El emperador Constantino vio que la ciudad estaba totalmente perdida. Se arrancó las insignias imperiales de su coraza para no ser capturado vivo. Desenvainó su espada y gritando: «La ciudad ha caído y yo sigo vivo», lideró a los últimos nobles en una carga suicida directa contra la masa de genízaros. El último emperador de Roma murió luchando en el polvo, como un soldado anónimo más. Su cuerpo jamás fue encontrado. Constantinopla, la reina de las ciudades, había caído. Y como ya hemos visto más de una vez en este podcast, ¿qué ocurre cuando un grupo entra dentro de una ciudad, por ejemplo, que acaba de conquistar? Pues sí, el saqueo. El saqueo duró los 3 días reglamentarios. Mehmed II cabalgó victorioso a través de las calles llenas de cadáveres y entró en Santa Sofía. Quedó sobrecogido por la belleza del lugar. Ordenó detener la destrucción inmediatamente, arrojó un puñado de tierra sobre su turbante en señal de humildad y ordenó que la basílica fuera convertida en mezquita. Había nacido Estambul. Cuando la noticia llegó a las cortes de Italia, Francia y España, la consternación fue total. Europa despertó de su letargo y comprendió que el Imperio Otomano ya no era una molestia un tanto lejana, no, era una superpotencia islámica que amenazaba el corazón del continente. Sin embargo, el fin de la Edad Media encendió la chispa de la modernidad. Miles de eruditos bizantinos que lograron huir hacia Italia llevaron consigo los manuscritos olvidados de Platón, Homero y Aristóteles, inyectando la sabiduría de la antigüedad en una Europa que estaba despertando. Esto fue el catalizador del Renacimiento.
Además, con el Mediterráneo oriental cerrado al comercio europeo, potencias como Portugal y Castilla se vieron obligadas a buscar nuevas rutas marítimas hacia las riquezas de Asia. Fue la caída de Constantinopla la que empujó a la humanidad hacia los océanos, provocando 39 años, solo 39 años después, el mal llamado descubrimiento de América. La caída de unas murallas construyó el mundo moderno. Y hasta aquí este viaje a través de los escombros de Bizancio. Si os ha gustado este episodio, no te olvides suscribirte a Fuera de Plano y compártelo, porque la historia, recuerda, no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de Historias con Historia, con Raúl Núñez Rojo. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.